Ya estamos, todos los compañeros y compañeras estaban realmente muy ansiosos por escucharte. Les presento a Ricardo Aroskin, que con toda generosidad no solamente se prestó a estar con nosotros, a hablar de este tema tan vital para la sociedad argentina, sino que además nos aguantó con mucha paciencia. Ricardo, la palabra es toda tuya y mil gracias por todo. Bueno, entiendo que el tema es básicamente la inflación. Exacto. Bueno, para no hacer una cosa muy larga, el fenómeno es un fenómeno arraigado también culturalmente, muy naturalizado, de muy largo plazo, tiene una historia muy larga en la Argentina. Sobre eso hay nuevas circunstancias que se sumaron en los últimos años. Sobre todo, ahí estoy escuchando un ruido como que interfiere un poco. Yo diría, a los viejos problemas inflacionarios argentinos se le agregaron elementos nuevos los últimos meses. Pero yo, para hacer un diagnóstico de estos 2 años, digamos, de Alberto, por un lado, hay como un fenómeno que se llama inflación inercial, es decir, la inflación cuando adquiere cierta velocidad después es muy difícil pararla porque los aumentos anteriores llevan a nuevos aumentos y eso realimenta el fenómeno por un lado. La segunda cuestión es que durante la pandemia fue evidente que algunos sectores se dieron cuenta que sus productos eran imprescindibles, alimentos y medicamentos sobre todo, y son los que más subieron. Y son imprescindibles y la gente no puede decir no como, no puede decir no me curo, son cosas como muy básicas, y ahí se ven los aumentos más altos de precios en estos 2 años. Claro, eso complementado con una política muy fracasada del gobierno nacional en materia de contención del fenómeno. A eso hay que agregarle en el último año, y producto de la pandemia y producto de problemas logísticos en los países centrales, empezó un proceso de inflación en los países centrales que inmediatamente se traslada a países periféricos como el nuestro, y si algo faltaba, la guerra de Ucrania, que genera impactos en 2 vías muy importantes. Una es en el tema de los precios de la energía, y en el otro cereales, pero también elementos que tienen que ver con la producción agrícola, con fertilizantes, que Rusia y Ucrania son grandes productores. Lo que hace que impacta nuevamente en toda la estructura mundial de precios, pero en el caso argentino lo que vos tenés son prácticas sociales muy depredadoras, en el sentido, ya está establecido que cualquier cosa lleva al aumento de precios, cualquier cosa es un motivo para que se remarque y se remarque mucho. Yo he hablado con productores agropecuarios que venían y decían, ¿cómo nosotros no vamos a aumentar el precio si a nosotros nos aumenta el precio de nuestros insumos? Y yo decía, pero los insumos que ustedes están consumiendo vienen a precio de dólar oficial, no aumentaron. No, es decir, hay un montón de prácticas depredadoras ya instaladas que con la excusa ahora la excusa nueva de los aumentos de precios internacionales, pero esto ya venía con el dólar. Con el dólar ya también había excusa para darle a la remarcación en forma abusiva, en la medida que no encuentra limitaciones por el lado de la demanda, es decir, que la gente no le dice, che, no te compro más. Seguís aumentando, no te compro más. Ese es el límite. En el caso nuestro no apareció ese límite, no solamente no apareció desde las instituciones, sino que en estos productos, es decir, en comida y en medicamentos, la
gente acompaña los precios y deja de comprar otras cosas. Es decir, estos mercados van matando a otras producciones que se quedan sin consumidores. O sea, uno va concentrando sus ingresos en estas cuestiones prioritarias. ¿Qué, mi amor? Hola. 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 ¡Ay, qué cosa tan hermosa! ¿Y las zapatillas te gustaron? Pamela, no te puedo silenciar. ¿Podés silenciarte, por favor? No te puedo silenciar. Gracias. Listo. Silvia, no, Ricardo está silenciado, eso es lo que pasa. Vos te tenés que... Bueno, ahí está. En síntesis, digamos, naturalmente nosotros vamos convalidando los aumentos, los que podemos, vamos convalidando los aumentos de precios. En los sectores populares hay reemplazo en calidad de alimentos, o sea, va deteriorándose la alimentación de los sectores populares para seguir comiendo algo. El Estado gasta cada vez más en sostener la alimentación de los sectores más hundidos, y por ahora esta situación se mantuvo con desplazamiento de consumos hacia otros sectores. Es decir, la Argentina no se reactiva más porque se va concentrando en alimentos y medicamentos el gasto de los consumidores. Sobre el tema alimentos hay una mezcla explosiva, porque vos tenés alza muy importante de precios internacionales que no empieza con esta de Ucrania, sino que viene ya desde hace año y medio subiendo muy fuertemente. Lo dice Banco Mundial, lo dicen diversas organizaciones, la OCDE, dicen, che, están subiendo demasiado los precios de los alimentos, hay peligros, sobre todo, por supuesto, en el tercer mundo, ¿no? Ahora, nosotros la verdad que no somos tercer mundo, nosotros tenemos una dirigencia del tercer mundo, pero la verdad que Argentina no tendría que tener ningún tipo de problema alimenticio, nada, cero, porque tenemos de sobra para cubrir las necesidades de la población y exportar, las dos cosas. El tema es que desde que se inició este gobierno, en diciembre de 2019, el propio gobierno, seguramente con esta idea de quedar bien con los sectores más agresivos, de tranquilizarlos, sacó una ley que, por supuesto, se lo votaron los de Juntos por el Cambio, que fijaba un techo a las retenciones. O sea, el gobierno quedó prisionero de una estupidez completa, que fue esa ley de ponerle techo a las retenciones, en un mundo donde los precios son móviles, es decir, no había ninguna garantía que los precios después no subieran. Y subieron mucho, y el gobierno quedó completamente atrapado por esa estúpida ley que puso en 2019 para quedar bien con el querido campo. Esa es la verdad. Y ahora estamos en una situación donde está bajo amenaza de tractorazo y de corte de ruta y qué sé yo, a pesar de que lo único que hizo fue le va a sacar unos 400 millones de dólares a las grandes exportadoras en subproductos de la soja, subiendo las retenciones de 31 a 33, para financiar lo que se llama un fideicomiso, digamos, un fondo que va a ayudar a que el precio del trigo no siga subiendo o no siga subiendo mucho. Pero los fideicomisos tienen un problema, que, digamos, de alguna forma van acompañando al precio internacional, es decir, que lo ideal sería poner retenciones móviles. Ese es el medicamento adecuado para esta situación. El gobierno está, por un lado, atrapado por una ley ridícula de 2019 y está atrapado políticamente porque le tiene muchísimo miedo al campo, y de nuestro lado hay cero acción, hay cero movimiento, hay cero. La CGT no dice nada, los movimientos sociales no dicen nada,
los partidos de izquierda atacan al gobierno, no a las patronales agropecuarias, así que estamos en un mundo donde los energúmenos aferrados a sus hiperganancias dicen que no aceptan nada, y los sectores populares están como muy desguarnecidos por el gobierno, pero también por la inacción de los propios partidos populares. Así que es una situación complicada porque, digamos, no estamos en este momento, no tenemos en Argentina los filtros necesarios para evitar que los impactos internacionales golpeen el bolsillo de los argentinos. Es decir, estamos completamente desguarnecidos frente a esa situación, y también estamos desguarnecidos frente a la acción de los monopolios. Está pero recontradicho. El pobre Feletti, en una conferencia de prensa hace más o menos una semana, dijo: mire, acá tengo las listas de los 10 primeros remarcadores, estaba desde Coca-Cola, había unos cuantos súper conocidos, grandes monopolios, la mayoría internacionales, que le habían dado la remarcación en forma grotesca. Estamos presenciando algo, eso el gobierno lo ve, toma nota y no acciona, no acciona la Ley de Defensa de la Competencia. Otros organismos no fueron construidos en todo el periodo democrático. Hay una ley antimonopólica, pero hay que crear una comisión que ejecute la ley, no se hace. Es decir, estamos súper desguarnecidos. De hecho, estamos en una situación de una especie de capitalismo salvaje de mercado, donde colapsó el sistema político, no reacciona, y estamos a merced de los precios que quieran poner, porque no hay en este momento ningún resguardo legal, ni ningún resguardo político frente a los remarcadores. Esa es la situación. Estamos como la gente que está en la calle pidiendo a voluntad, por favor, no me mate con los precios, pero digamos, no hay ningún mecanismo relevante que podamos... Está la ley de abastecimiento, pero ningún gobierno la quiere aplicar. Todos tienen miedo, y es una ley. Ustedes saben mucho más que yo de eso. Digamos, el gobierno tiene miedo de aplicarla, nadie la ha aplicado, de hecho, y te tratan como si fueras un dictador de Corea del Norte si querés aplicar la ley de abastecimiento. Así que es una situación de mucho desguarnecimiento social. Otras sociedades más civilizadas de países centrales tienen mecanismos, y la sociedad civil tiene una actitud más firme, es decir, se organizan boicots, hay ligas de consumidores, hay protesta, hay presión, hay ejemplos de numerosos países donde los consumidores, frente a determinados aumentos abusivos, organizadamente han logrado hacer retrotraer esos aumentos. Ahí también la sociedad civil nuestra es un problema, porque tenemos 27 ligas de consumidores y nadie hace nada, y no hay un llamado activo ni siquiera a que la sociedad civil se organice frente a estas cuestiones. Así que nada funciona, y estamos, desde mi punto de vista, en una situación de desguarnecimiento. Y me parece que acá el tema político es que el gobierno no termina de comprender lo que quiere decir esto. No para nosotros, sectores medios que en todo caso reducimos consumos, pero hay una parte de la población que está ahí en el límite, en el borde, y están jorobando con esto. Es decir, el gobierno ve o le tiene miedo a las amenazas de la derecha, de los propietarios, de los monopolios, y no ve a izquierda ningún tipo de amenaza ni de desestabilización social. Yo quiero decir que nosotros en marzo vamos a tener un índice de precios superior al de febrero,
y da la sensación que podríamos estar en un proceso de aceleración inflacionaria. Que eso es muy desestabilizador porque eso no es una aceleración inflacionaria desde niveles bajos, ya estamos en niveles importantes y eso descalabra toda la macroeconomía, pero sobre todo golpea en sectores populares que tienen problemas de alimentación. Así que se está jugando con fuego y el gobierno cree que el único fuego que hay es el de los energúmenos del campo o de los monopolios de la Asociación Empresarial Argentina, que son las únicas amenazas que hay son esas. Y hay una falta, se nota muy fuertemente en el espacio público, hay una falta de presencia popular muy impresionante y muy clara. Bueno, digo, quise decirle algunas cosas, Silvia, como para empezar este mini diálogo que nos quedó, pero bueno, como para decirles algunas cosas. Sí. No, interesante. Yo quiero decirles a los compañeros y compañeras que tenemos 15 minutos porque Ricardo a las 7 en punto se tiene que ir. Así que le cedo la palabra a alguno o alguna que quiera hacerle alguna pregunta a Ricardo. Y bueno, que me avise o que directamente abra el micrófono y pregunte. A ver si alguno tiene, si no, bueno, si no hago yo una pregunta. Ricardo, algunos comentaristas, no creo habérselo escuchado a ningún economista, pero bueno, algunos comentaristas que refieren mucho al tema económico, dicen que existe la posibilidad de que empiece a bajar la inflación, digamos, que esto llegue a un pico marzo, abril, y que después empiece a bajar. Técnicamente no hay ninguna razón para que esto suceda, ¿no? Sí. Que vos estás diciendo lo contrario, pero yo te cuento lo que yo escuché. Quería saber sobre qué, si es un comentario que tiene que ver exclusivamente con lo político, o que hay alguna cuestión técnica que podría llevar a que la inflación se detenga. Un poco. La verdad que desconozco los argumentos que pueden tener otras personas que piensan que la inflación va a bajar. Los desconozco, la verdad que no escuché. No veo razones para que ocurra eso, salvo un deterioro del poder adquisitivo de la población que marque claramente que no se puede seguir con aumentos de precios, pero si hubiera paritarias más o menos normales y ciertos aumentos, la patria remarcadora sigue vivita y coleando y no hemos logrado aumentar las retenciones, con lo cual lo que viene de afuera en materia de aumento sigue. Nosotros, aparte, hay un compromiso con el fondo de empezar a aumentar el cuadro tarifario de la energía. Así que yo lo veo, ojalá, no sé, me gustaría escuchar argumentos en esa dirección, pero yo las tendencias principales no las veo hacia un descenso, más allá de que la inflación va erosionando ingresos populares y la gente consume menos. Esa sería la única posibilidad ahora de que eso empiece a detener un poquito la inflación, pero digamos, nosotros tuvimos inflación en un año horrible como fue el año del COVID, y nosotros tuvimos inflación alta. Y uno decía, ¿cuáles son los motores? Está todo congelado. El dólar está congelado, las tarifas están congeladas, los salarios. ¿Cuál es el motor de la inflación? El motor la gente no consumía. El motor son los monopolios. Claro, claro. Exacto. No, alguno o alguna de los compañeros. Yo tengo una. Bueno, vamos, Luisito. Ahí te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por la charla. Una consulta brevísima. Si podés comentarnos, si tenés conocimiento en la experiencia internacional de otros países que hayan transitado situaciones como la nuestra, ¿cuáles fueron las medidas implementadas para salir de este atolladero en el que andamos?
Sí, mira, situaciones como las de Argentina no hay muchas. Un país muy parecido a nosotros fue Brasil, pero Brasil hace un tiempo entró en un régimen de mucha menos inflación que nosotros y lo mantienen. Brasil y Argentina en el siglo XX fueron los dos países más inflacionarios del mundo. No hay una fórmula única, hay una combinación de elementos. Mira, la chanta de María Eugenia Vidal hace poco citó el ejemplo israelí, que efectivamente ellos tenían la inflación muy alta en un momento y la pararon, pero el tema es que, primero, la paró un gobierno de unidad nacional, donde estaba el laborismo, que tenía los sindicatos. Entonces los sindicatos, cuando el gobierno donde estaban ellos decidió hacer un acuerdo de precios y salarios, entraron. Entró la patronal, que estaba representada también por el otro partido que estaba en ese gobierno de unidad nacional, y el Estado tenía unas cuantas empresas públicas muy pesadas que también decidieron parar los precios. Entonces hubo una combinación de medidas y de políticas todas juntas que lograron efectivamente un efecto de frenar la inercia inflacionaria. Pero necesitas, no es un elemento técnico, necesitas un elemento político ahí. Necesitas algún tipo de empresariado que se convenza de que no la remarcación y las utilidades absolutamente exageradas los van a terminar afectando en algún sentido. Si esa convicción no aparece, sigue la puja, que en este caso nosotros los sectores populares tenemos mucho para perder, todavía más. Es decir, no hay piso, porque se rompió un equilibrio social básico acá. Y el gobierno es un gobierno claudicante, entonces tenés una situación que, a menos que haya una irrupción social clara que muestre, miren, esto es inaguantable, sigue así. Esteban, ¿estás hablando? Esteban. Tenés que habilitar tu micrófono. Muteate. Ahí está. Recién estaba desmuteado, Esteban. Bueno, hoy venimos complicados con la tecnología, los abogados. Ahí está. Sí, ahí está. Yo le preguntaría a Ricardo, con suma modestia, ¿qué medidas concretas en el mediano y largo plazo, dado la cercanía que estamos teniendo cada vez más del liberalismo, y me refiero a las elecciones, debería tomar como remedio de forma y de fondo este gobierno que nosotros votamos, para que realmente la inflación alcance un cauce correcto o disminuya de una forma tal que la gente se encuentre más feliz? Bueno, en lo inmediato lo que habría que tratar de hacer es garantizar el control sobre una serie de productos básicos de la canasta. 10, 20 productos muy importantes, desde establecer contratos con empresas que sean capaces de proveer en cantidad y en precio, movilizar cooperativas, productores locales. Hay muchas ideas en ese sentido de la producción láctea, por ejemplo, regional. Digamos, esto, Esteban, te lo digo diciendo, mañana tenemos que tomar medidas. Bueno, ¿qué tenemos a mano? Tenemos, bueno, un montón de productores
independientes con los cuales se puede contratar para que tengan una provisión mucho más directa. Yo personalmente creo que tendría que haber una cadena pública de comercialización compitiendo con los supermercados, 10, 20, 50 productos que sean fácilmente accesibles, que eso no tenga cargada una ganancia de supermercado que le aumenta 30-40%, ahí bajás bastante los precios. Es decir, trabajar sobre la producción y sobre la comercialización de una serie de bienes. Quiero decir, en la época de Cristina también salió una ley de producción pública de medicamentos que la paró el querido ministro de Salud de ese momento, hoy jefe de gabinete, Mansur. Es decir, nosotros tendríamos que tener producción pública de medicamentos básicos, medicamentos ampliamente utilizados por la población, por eso lo garantiza el Estado. ¿Qué va a hacer? Y bajás al 10% el precio de los medicamentos, sin tener ninguna pérdida estatal. Los precios de los medicamentos tienen una recarga de ganancia abrumadora. Así que digo, esto para el corto plazo. Lo que hay que hacer es democratizar la oferta de bienes. Esto quiere decir ampliar, no podés tener monopolios que hagan lo que quieran. Entonces vos le tenés que armar, si no ocurre en el sector privado, yo armaría empresas públicas de producción de una serie de cosas. Directamente. El Estado se mete a producir una serie de cosas estratégicas, fundamentales, dado que el mercado no reacciona y explota a los consumidores, hay suficiente argumento para decir que acá la competencia la arma el Estado. Bueno, perdón Silvia, ¿le puedo hacer otra pregunta? Yo considero, y creo que usted lo mencionó, o lo mencionaste mejor dicho, la participación popular. ¿Cómo el Estado puede lograr con los sindicatos mediante que se llegue a esa participación popular frente a una inevitable oposición de los grupos dominantes, en este caso dominante de los precios, en un hecho inevitable que va a suceder tan tarde o temprano? Porque el Estado se va a encontrar en una desesperación de no saber a dónde ir ni de dónde venir, y la gente se va a cansar. Es decir, ¿qué medidas de fondo tendría que tomar el Estado como control específico para que los grupos dominantes sepan que el país no es de ellos? Mira, la verdad, estamos acá entre compañeros y yo a la gente de acá que conozco la súper respeto y quiero. Te diría que yo estoy muy pesimista con el comportamiento del gobierno, muy pesimista, me parece que no da más que para esto que hace. Lo puse en el artículo del cohete el otro día, con los papeles quemados siguen insistiendo en lo mismo, no tienen ninguna otra idea. Entonces me parece que desgraciadamente o va a haber algún tipo de reacción autónoma al gobierno y al frente de todos, que mande una señal a todo el sistema político, bueno, no estamos para el cachetazo, o bueno, las cosas van a seguir más o menos así y la performance va a ser pésima. Lo digo sinceramente, o aparece algún actor de afuera de todo este microclima diciendo esto están desubicados, se desubicaron todos, están desubicados los productores agropecuarios, están desubicados los monopolios y se desubicó el gobierno. O bueno, esto sigue así. No veo que el gobierno esté incubando una reacción política acorde al desafío que está enfrentando. Bueno, esto está buenísimo para seguir discutiendo y ojalá ustedes me refutaran, quiero decir. No me gusta. Lo que más me gustaría es que ustedes me dijeran, mira, Ricardo, no estás viendo tales y tales cosas. Pero bueno, lo percibo así en este momento. Por supuesto, qué sé yo, mañana me levanto y Alberto tuvo una reacción y tomó medidas, pero la verdad que por ahora yo lo veo así con mucha
precariedad todo. Te agradecemos un montón. Un saludo para todos. La próxima, muchísimas gracias, Ricardo. Te agradecemos un montón. Buenas a Chau a todos. todos y todas. Chau a todos y todas. Gracias. Chao, Cumpa. Chao, hasta luego. Hasta la próxima. Chao, compañeros. Chao a todos.